Hola, soy Alexis Santana, encargado de cardiología, cirugía torácica y terapia endovascular en el Vega de Veterinarios, en Las Palmas de Gran Canaria. Y cuando dije que íbamos a hablar de una estructura anatómica que todo el mundo nombra pero poca gente conoce, y colgué estas dos imágenes, la verdad que pensé que posiblemente me iba a estar equivocando, que tal vez alguien iba a pillar rápidamente de qué estructura anatómica estábamos hablando, pero veo que no, veo que realmente este vídeo hace mucha falta. ¿Por qué digo que este vídeo hace mucha falta? Pues porque con estas dos imágenes, este gorro eclesiástico y esta silla de montar, si hubiéramos sabido un poco, quizás lo del gorro eclesiástico es un poco más complicado porque es la historia, pero lo de la silla de montar es bastante característico de esta estructura anatómica, digamos. Y pensé que iba a salir rápidamente el nombre, pero veo que no ha salido rápidamente el nombre. Así que vamos a repasar un poquito de dónde viene el nombre y un poco la estructura de esta estructura anatómica que todos nombramos. Diría que los que nos dedicamos a cardiología lo nombramos todos los días, y muy poca gente conoce realmente su patología, fisiopatología, más bien fisiología, perdón, porque no vamos a hablar de patología, sino fisiología, anatomía y ultraestructura. Y cada vez va a ser más fundamental. A medida que nos vamos enfocando hacia la cirugía de todas las partes del sistema cardiovascular, va a ser más fundamental la nomenclatura y conocer perfectamente a lo que nos referimos y a lo que nos atenemos. ¿De acuerdo? Sin más dilación, vamos a ver de qué estructura estamos hablando. Recibe la mitra, brilla en ti. Vaya, entonces Alexis no se ha vuelto loco. Entonces ese gorro eclesiástico se llama mitra. ¿Y qué estructura anatómica del corazón tiene un nombre parecido a ese nombre eclesiástico? La válvula mitral. ¿La nombramos todos los días los que nos dedicamos a cardiología o no la nombramos todos los días? Bueno, pues esa definición pertenece a este médico flamenco. Bueno, como en esa época era médico y además filósofo y además también era dibujante, es decir, era lo que se llama un artista de la época, que en 1543, se llama Andrés Vesalio, en 1543 escribió, podríamos decir un libro, pero no fue un libro, sobre que son 7 tomos de anatomía ilustrada que revolucionó la medicina veterinaria, la medicina humana, perdón, no veterinaria, la medicina humana, que se llama Humanis Corpore Fabrica. En este libro, para quien lo quiera disfrutar, existen páginas web donde puedes ver las ilustraciones, que son, pues, como eran de la época, muy artísticas. De hecho, aquí pueden ver la portada como es, prácticamente una disección de un cadáver, con la muerte a la cabeza del cadáver. Aquí está Andrés Vesalio. Es decir, este libro revolucionó la medicina humana porque describía por primera vez cosas tan complejas como la vasculatura cerebral, la comunicación entre la arteria, la vasculatura umbilical y el hígado del feto, en lo que se llamaba ductus venoso, y también describe a la válvula mitral, que se conocía como la válvula mitral, se conocía como la válvula auricular izquierda, como la válvula mitral, porque en su apertura a través del ventrículo izquierdo tenía forma de una mitra invertida. Entonces, a Andrés Vesalio a este señor pertenece la definición de válvula mitral. El libro donde puedes observar esa válvula mitral por primera vez, con esa definición por primera vez, es el tomo 3, ¿de acuerdo? De esos 7 pedazos de libros. Y es que cuando hablamos de la válvula mitral, casi siempre nos referimos a las valvas. Decimos, tenemos un prolapso de la válvula mitral. Nos referimos a un prolapso de la válvula mitral. Tenemos una insuficiencia de la válvula mitral. Vale, una insuficiencia de la válvula mitral. Tenemos una patología de la mitral. Un velo está más alargado. Pero nos olvidamos de que la válvula mitral es una unión de varias estructuras. Es la unión del anillo, de las valvas, de las cuerdas tendinosas y de los músculos papilares. En humana y también en veterinaria sabemos que cuando, por ejemplo, la pared libre del ventrículo izquierdo se dilata, y en humana, por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio, estas cuerdas tendinosas desplazan la válvula mitral, una de las valvas de la válvula mitral, y no producen una coartación correcta, por lo cual tendremos una insuficiencia central que viene a ser muy parecida a lo que tenemos en la cardiomiopatía dilatada.
Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nos definimos como válvula mitral, estamos definiendo realmente el anillo, las valvas, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Y es que en veterinaria a veces pecamos de simplistas, cosa que, no, que para nada me parece mal. La simplicidad nos ayuda a explicar, pero también nos impide el entender mejor. Entonces, estamos hablando de que la válvula mitral no solamente vamos a definirla como una válvula, es decir, solamente las valvas. Estamos hablando de que tiene una ultraestructura importante. Y es importante porque no solamente lo dicen los estudios de humana, también lo dicen los estudios de veterinaria. Este artículo particularmente es uno de los que más me ha gustado leer recientemente, este es de 2017, pero desde entonces no he tenido ningún artículo que me haya llamado tanto la atención sobre la morfología de la válvula mitral, ¿de acuerdo? Es verdad que está basado en una eco tridimensional transtorácica, etcétera, etcétera, pero de verdad, les recomiendo la lectura, se lo pueden descargar los que sean socios de AVEPA a través de la página web de AVEPA, en el Journal de Cardiología Veterinaria, y es fantástico, me encantó este artículo, porque es uno de los que he visto que más cercanos hacen la anatomía, la morfología de esta válvula mitral a lo aprendido de humana, particularmente lo que estábamos hablando de la simplicidad. Para mí fue muy fácil explicar, es muy fácil explicar a un propietario la puertita que se abre y que no cierra bien y que deja escapar un poquito de sangre hacia la aurícula izquierda, pero si nos carecemos de la cabeza como para profundizar en todo lo que está pasando en esa anatomía, no vamos a ser capaces nunca de llegar más allá de tratar el paciente del fallo cardíaco congestivo. Y no es lo que queremos saber por qué está pasando, queremos saber qué podemos hacer quirúrgicamente. Y ahí es donde viene la diferencia entre lo que estamos estudiando hoy en anatomía de la válvula mitral y lo que hemos estudiado hace no mucho, no estamos hablando de 10 años, tal vez 5 años, 6 años, que hablábamos solamente de cuerdas tendinosas, de válvula mitral, de degeneración mixomatosa, de músculos papilares, solamente hablábamos de eso, porque cuando estamos viendo una rotura de cuerdas tendinosas, una insuficiencia de válvula mitral, por ejemplo, en este caso una insuficiencia central, es completamente diferente a lo que vemos cuando tiene una rotura de cuerdas tendinosas. Y aquí nos pasamos y decimos, rotura de cuerdas tendinosas, y no llegamos mucho más allá. No llegamos a saber qué es lo que está pasando, qué cuerdas tendinosas se han roto, porque hay varios tipos de cuerdas tendinosas, cuáles van a ser más importantes y cuáles van a ser menos importantes. Y sobre todo lo que quiero llegar a entender hoy, a que entiendan hoy, la anatomía de la válvula mitral es muy compleja y la tenemos que aprender porque el día de mañana vamos a operar esas válvulas mitrales y de la definición anatómica va a ser fundamental la patología y en la corrección quirúrgica. No se va a solucionar de forma quirúrgica igual un prolapso de la valva anterior que de la valva posterior, una rotura de cuerdas tendinosas de primer orden que de segundo orden. No va a ser igual una insuficiencia de la válvula mitral por una cardiomiopatia dilatada, modelo infarto agudo de miocardio, que por una degeneración mixomatosa. Y por eso les recomiendo la lectura de este artículo. Van a entenderlo perfectamente y de hecho ya dice algunas cosas que cambian dentro de ese equilibrio de fuerzas, ángulos y presiones que tiene la válvula mitral para que se empiece a desarrollar esas señales que van a modular la degeneración mixomatosa. Es decir, es importantísimo este artículo, lo recomiendo 100%. Sin más dilación vamos a empezar ya con esta anatomía. Estamos diciendo que esta es la válvula mitral, la válvula auriculoventricular izquierda, y normalmente definimos con dos cúspides. Los que conocemos un poquito de anatomía y hablamos un poquito mejor de anatomía, hablamos de la cúspide anterior y la cúspide posterior. También esta cúspide, la anterior, que viene de humana en la definición anterior, podríamos definirla en veterinaria como la cúspide septal, la que pertenece al septo interventricular, y esta sería la cúspide parietal, la que pertenece a la pared libre del ventrículo izquierdo. Hay que entender que esta es la aorta, por aquí pasa el fascículo común de las TI y por aquí viene el seno coronario. El seno coronario a drenar a la aurícula derecha. Por aquí pasarán las arterias circunflejas. Entonces, tenemos la anatomía de la válvula mitral que incluye la cúspide septal y la cúspide parietal. Dos cúspides, pero también se va a dividir estas cúspides en unos segmentos en función de la posición anatómica. Estas subdivisiones que vamos a realizar en las dos valvas, en la valva anterior o septal y en la valva posterior o parietal, se van a llamar comisuras.
realmente existen varias clasificaciones para definirla. La clasificación más utilizada en veterinaria viene de la clasificación de Carpentier, de humana, en la cual tenemos que coger estas valvas y dividirlas de esta forma, trazando un triángulo desde la aorta hacia la pared libre del ventrículo izquierdo que va a dividir los dos velos de la válvula mitral en tres comisuras. La comisura A1, la comisura A2, la comisura A3, la comisura P3, la comisura P2 y la comisura P1. Es fundamental esa definición de comisuras. ¿Por qué? Porque en función de dónde esté el daño, en qué comisura esté el daño, por ejemplo, la reparación de la válvula mitral va a ser diferente. También tenemos una modificación en la clasificación de Carpentier que incluye estas dos comisuras laterales como comisura C1 y comisura C2. La C1 la que está más cerca de la circunfleja y la C2 la que está más cerca del seno de las venas cavas. Esa definición de las tres comisuras se va a realizar desde el punto de vista atrial. ¿Por qué? Porque el punto de vista atrial es el punto de vista que tenemos cuando operamos la válvula mitral. Es decir, la cirugía de válvula mitral se hace siempre desde la zona del atrio hacia la zona del ventrículo, es decir, viendo la válvula mitral por su cara atrial. Digamos que es la visión que tiene el cirujano. Una vez dicho esto, les voy a mostrar un vídeo de ecocardio para indicarles un poquito. A mí me encanta este corte. Me encanta este corte porque en el corte del modo, a nivel del modo M, cuando vamos a hacer los músculos papilares, ir un poquito más arriba y empezar a ver donde haríamos el EPSS, la válvula mitral, a mí me encanta porque a falta de una eco torácica 3D o transesofágica 3D, muchas veces somos capaces de ver esas comisuras, cuáles están dañadas. Aquí vemos. ¿Qué comisura estaría dañada? Si esto es el septo interventricular, está la pared libre, ¿qué comisura es la que tiene los nódulos en esta válvula? La comisura P2, ¿verdad? Perdón, la A2, la anterior, la del centro. La A1, quizás un poquito dañada también. La A3 está libre. Los velos comisurales aquí a estos lados están bien. Y la anterior también parece que está bien. ¿Ven? ¿Ven cómo la válvula anterior, las tres comisuras de la válvula anterior no se ven rugosas? ¿Ven cómo aquí la A1 y la A3 parece que está normal y es la A2? Pues por ejemplo, esto sería un paciente candidato 100% a una técnica de Alfieri, una técnica quirúrgica que repara esta válvula mitral y es la que actualmente más se está utilizando en medicina veterinaria. Y vamos a continuar este repaso anatómico con la valoración de las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas también se clasifican en función, la clasificación que más es utilizada en humanas se llama clasificación de Tandler y las clasifica en primer, segundo y tercer orden. ¿Por qué? Porque en veterinaria normalmente hablamos de rotura de cuerdas tendinosas en general, pero no son todas iguales. Este paciente que tiene un prolapso de la valva septal y parte de la parietal, no es igual que este otro paciente, que el prolapso de la valva parietal, perdón, septal, en este caso septal, estamos aquí en una apical, es bastante más grave. Y, pum, y vean cómo esta estructura está modificada. Esta estructura de la valva parietal también está modificada. Que este otro también, que pusimos antes. Son completamente diferentes. ¿Y por qué todos los consideramos como roturas de cuerdas tendinosas? Es muy fácil, es simple. Decimos una rotura de cuerdas tendinosas. Yo utilizo siempre para explicar a los propietarios la gravedad de una rotura de cuerdas tendinosas en general. Mira, qué bonito aquí que se ve prácticamente me pareció ver la cuerda, puede ser esto la cuerda tendinosa en el atrio izquierdo. Bueno, es muy simple explicarle al propietario, yo os explico como si la válvula mitral fuera un parapente. Esto es otro de los problemas que veo a veces incluso en los compañeros, piensan que la válvula mitral se abre y se cierra porque tiene un mecanismo de apertura y de cierre. Se abre porque la presión dentro de la aurícula izquierda es mayor que la del ventrículo izquierdo y cae
toda la sangre abriendo la válvula y se cierra porque empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo y cuando la sangre quiere salir solamente encuentra un orificio por donde salir, que es la aorta, y esta válvula se cierra como si fuera un parapente. Yo explico como un parapente. Esas cuerdas tendinosas evitan que prolapse el interior. Entonces estamos hablando de unas estructuras que tienen un equilibrio muy fino. En esa sencillez de explicar las cosas así, después a veces carecemos de la apertura de miras para decir, vale, yo lo explico sencillo, pero esto tiene que ser mucho más complejo, porque si no este paciente y este paciente serían iguales, y todos irían igual, pero no van igual. Y no van igual porque las cuerdas tendinosas no son unas y son todas iguales. Hay varios tipos de cuerdas tendinosas dentro de la válvula mitral. Y este es un diagrama que he pintado, en el cual aquí tenemos la aorta, este sería el septo interventricular, la pared libre, esta sería la valva septal o anterior y la valva parietal o posterior. Y he pintado las cuerdas de primer orden, segundo orden y las basales, según la clasificación de Tanner. ¿De acuerdo? Las cuerdas de primer orden son las que se unen en el borde libre de la válvula y son las más importantes. Son prácticamente las que cuando se rompen tenemos un prolapso importante de cualquiera de las valvas, bien la parietal o bien la septal, bien la septal o bien la parietal. Las cuerdas de segundo orden se unen en la parte rugosa de la valva. Las valvas tienen una parte lisa, una parte rugosa y una parte libre. La parte rugosa se unen estas cuerdas de segundo orden, que son las que cuando se rompen, he pintado aquí por sencillez estas cuerdas uniendo aquí y estas cuerdas uniendo aquí, pero las cuerdas se intercambian un músculo papilar con la parietal del lado contrario, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, además las cuerdas nacen y se van bifurcando, se pueden bifurcar hasta 4 veces. Aquí pueden nacer en torno a 4 y 12 y llegar en humano, en veterinario la verdad que no he visto ninguna definición anatómica de cuántas pueden llegar, pero pueden llegar hasta 80 pequeñas cuerdas, bien de primer orden, segundo orden, entre cuerdas de primer orden, segundo orden y basales o de tercer orden, ¿de acuerdo? Entonces, he pintado por simplificar las cosas, lo dicho, simple para estudiar, pero lo simple no nos ayuda a avanzar. Simple para estudiar de primer orden, las más importantes se unen en el borde libre, de segundo orden, según la clasificación de Tandler, las que se unen en la parte rugosa. Las de tercer orden solamente la tiene la valva parietal y son estas que se llaman también comisurales, ¿vale? Cuando tenemos una rotura de las cuerdas tendinosas de primer orden, el prolapso es muy evidente. Cuando tenemos una rotura de cuerdas tendinarias de segundo orden, lo que prolapsa es un poco el velo. Eso va a hacer que no coarte bien la valva mitral. Hay que tener en cuenta que hay una zona que no tiene cuerdas tendinosas y esto, en función de la presión que haga la sangre, hay veces que va a introducirse hacia el atrio. Pero no pasa nada, no se va a producir una insuficiencia de válvula mitral por eso. Porque hay veces que me han venido pacientes con supuestos diagnósticos de rotura de cuerdas tendinosas y realmente lo que está pasando es que tienen un abombamiento de una de estas valvas. Lo he visto, por ejemplo, en pacientes que tienen un aumento de presión dentro del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles podrían ser? Pues un paciente con una estenosis subaórtica o con una estenosis aórtica. Esos pacientes van a tener un aumento de presión dentro del ventrículo izquierdo importante y vamos a tener ese abombamiento de una de las valvas, normalmente de la anterior o septal. Entonces ya sabemos que la válvula mitral tiene una estructura muy compleja a nivel de las cúspides, de las valvas, también a nivel de las cuerdas tendinosas, pero nos falta algo. Nos falta esa famosa silla de montar. Aquí tenemos esa famosa silla de montar. ¿Qué es la silla de montar? Lo que puse como una silla de montar y realmente es que dicen que tiene forma de silla de montar. El anillo de la válvula mitral. Este es un diagrama que he pintado en el cual esta estructura circular que veríamos por aquí sería la aorta y este anillo sería el anillo de la válvula mitral. Nuevamente lo mismo. Por simplicidad, no, está todo a la misma altura. El anillo de la válvula mitral y la aorta es como un plano y ahí están los dos agujeros. No, no es así realmente, ¿de acuerdo? De hecho, es fundamental esta flecha rosa que he pintado aquí, que es la altura que tiene la parte más pegada al septo interventricular del anillo de la válvula mitral de la línea basal por donde están donde cierra principalmente la valva. Para que os hagamos idea, la valva septal viene por aquí así, pum,
en esta forma, y la parietal viene por aquí, ¿vale? Este pequeño, digamos, desplazamiento hacia el atrio es donde más o menos colapsan las dos valvas, ¿de acuerdo? Tenemos la parietal por aquí y la septal por aquí. Es importante lo de esta altura porque justamente en el artículo que les puse antes, en este, una de las cosas que decía que era fundamental en estos pacientes para el desarrollo, en los pacientes caninos para el desarrollo de la enfermedad de válvula mitral, era que tenían menor altura de este anillo. Esto era mucho más pequeñito. Hay otros valores, los dejo que lo lean, habían otras cosas, pero me llamó mucho la atención lo de la altura. ¿Por qué me llamó mucho la atención lo de la altura? Pues porque es también esta altura una cosa fundamental a la hora de la reparación de la válvula mitral también en humana. En humana, cuando se repara la válvula mitral, pues por ejemplo por una insuficiencia mitral funcional de tipo isquémico, que vendría a ser cuando la pared libre, por ejemplo, ha sufrido un infarto agudo de miocardio y se relaja, esta relajación hace que las válvulas no colapsen en el centro y tenemos una insuficiencia de tipo central, como esta que estamos poniendo aquí. Ahí, esa insuficiencia de tipo central, ¿vale? Esa insuficiencia de tipo central en un paciente nuestro sería muy característica una dilatada, pero en humana la dilatada es más rara y se ve sobre todo en lo que estábamos comentando como insuficiencia mitral funcional, la de tipo isquémico. Es decir, la válvula mitral es correcta, estamos diciendo correcta en todas sus estructuras, no tiene nódulos, el anillo tiene una altura correcta, etcétera, etcétera. Entonces se hace una hemianuloplastia restrictiva que fue descrita por Bolling en 1998. ¿Qué consiste? Simplemente en colocar un anillo protésico de la válvula mitral más estrecho que el diámetro original. Pero esta altura se mantiene constante, porque si esta altura fuera mucho más plana, posiblemente tendríamos que arreglar, al acortar esta circunferencia, tendrían que arreglar también las cuerdas tendinosas, porque si no, tendería a prolapsar hacia la parte atrial. Es decir, si esa altura se mantiene correcta, cuando colocan un anillo de la válvula mitral de tipo menos diámetro que el original, esta válvula mitral va a colapsar de forma correcta, pero si esta altura no es la suficiente, no va a colapsar de forma correcta si no le acortan las cuerdas tendinosas. Es fundamental y me pareció muy interesante el tema de la altura como parte de ese estudio que demostraba que ese equilibrio tan fino que tiene de fuerzas, presiones y funcionalidad la válvula mitral de nuestros pacientes caninos, cuando se veía alterado, modulaba de esa degeneración mixomatosa. Y una de las cosas que modulaba más esa degeneración mixomatosa era este ángulo acortado. Me hace pensar que puede tener algo que ver justamente con eso, con que las cuerdas tendinosas en estos pacientes no están del todo, podríamos decir, tensas, podríamos llamarlo de alguna forma. Pues bueno, esto es lo que quería comentar conforme a la anatomía de la válvula mitral, lo que estábamos diciendo, esa gran desconocida que a día de hoy definimos como valvas y nos olvidamos de decir que la válvula mitral no solamente es valva, es un anillo, son los músculos papilares, son las cuerdas tendinosas y que vamos a tener que aprendernos, y les digo de verdad, van a tener que aprenderse la clasificación de Carpenter, van a tener que aprenderse lo que son las cuerdas tendinosas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, van a tener que aprenderse los velos comisurales, van a tener que aprenderse muchas cosas porque el día de mañana van a mandar pacientes a operar de cirugía de válvula mitral. Y bueno, muchísimas gracias por pasar este tiempo escuchando esta pequeña clase didáctica sobre la anatomía de la válvula mitral. Y qué decir que si queréis saber muchísimo más, sigáis mis redes sociales, siempre estoy colgando cositas, pero también que sepáis que en mayo del 2019 lo estamos organizando con tiempo porque vamos a organizar una cosa muy grande y muy chula. Vamos a tener el 10 y 11 de mayo un taller de ecocardiografía. Hace mucho tiempo que no se hace un taller de ecocardiografía en Canarias. Hay mucha gente deseando hacer buena ecocardiografía. Es fundamental para dar luz a toda esta patología cardíaca. Hemos visto en este pequeño vídeo algunas ecocardiografías. Son fundamentales buenos cortes, son fundamentales hacer bien las cosas. Y vamos a tener a ponentes de prestigio. Les presento el primero, una amiga, María Dolores Porteiro, encargada del servicio de cardiología e intervencionismo. Importante estos cardiólogos que están haciendo cirugía del Hospital Veterinario Puchol, del Hospital Veterinario 4 de Octubre en Galicia, y es residente del Diploma Europeo de Cardiología con un grande de la electrofisiología como es el doctor Roberto Santilli. Estaremos encantados de recibirles el 10 y 11 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.